¿Te parece bueno que Movadef haya desistido de su intento de convertirse en partido? ¿O quizás el remedio sea peor que la enfermedad? Mira, Beto, eso no es el final del Movadef. Yo diría que es solamente un cambio de estrategia. Sendero Luminoso está buscando cualquier espacio en la sociedad para poder infiltrarse. Ahora está buscando infiltrarse en los textos escolares. Nosotros tenemos A que... ver, un ratito. ¿Cómo que se está buscando infiltrar en los Sendero textos? Luminoso se está queriendo La ministra de infiltrar Educación ha en dicho los textos escolares. que las conclusiones de la Comisión de la Verdad van a ir en los textos escolares, que no equivale a que Sendero Luminoso se va... Caramba, Beto, No es lo mismo. la Comisión de la Verdad, yo diría que es la comisión del eufemismo. ¿Por qué? Mira, a un grupo terrorista los califica como luchadores sociales. ¿Qué más dicen? Que hubo un conflicto interno armado y lo que hubo en la década de los 80s y 90 fue un ataque cobarde de grupos terroristas. ¿Qué más dicen las conclusiones de la CBR? Que las comunidades campesinas, los comuneros, se encontraban en medio de dos bandos y que eran ajenos a esos dos bandos. Eso es totalmente falso, porque las comunidades campesinas decidieron plegarse a las Fuerzas Armadas para defenderse de los ataques terroristas. Entonces, si finalmente... Y todas esas conclusiones... Si finalmente acaban en los nebulosas, textos escolares, ¿qué crees que va a pasar? ¿Por qué te parece que sería tan dañino? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, nuestros jóvenes no tienen muy claro quiénes son los héroes y quiénes son los criminales, justamente por esas conclusiones nebulosas que se dan en la CBR. ¿Qué pasa? Ahora nuestros jóvenes piensan que Osman Morote es Chespirito y que Abimel Guzmán es un cantante de vals. Y Beto, ¿eso por qué se da? Porque en estos últimos 11 años, se le ha dado más peso a la condena al presidente Fujimori y a las Fuerzas Armadas quienes nos dieron la paz. Se le ha puesto más peso a esa condena que a la condena de los terroristas. Bueno, la mayor parte de gente dirá también lo que Kenji no quiere es que su papá acabe en los libros de escuela como un condenado. Y es natural, ¿no? Mira, aquí hay que ser hidalgos y reconocer que el expresidente Alberto Fujimori tuvo la decisión, la voluntad política para pacificar el país, para derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA. Fue el único presidente que tuvo los pantalones bien puestos para enfrentarse a Sendero Luminoso y al MRTA. Fue el único presidente que tuvo los pantalones para asumir el riesgo político y las consecuencias políticas que significaba la pacificación. Eso no van a decir los textos de historia nuevos, Nosotros ¿no? tenemos que contarle a los jóvenes lo que realmente sucedió Ese es en el gran esas problema. décadas. ¿Quién escribe la historia? Tenemos Es que el problema de contar toda la vida. la verdadera historia de lo que ocurrió en esas décadas. De lo contrario, la historia se va a volver a repetir. ¿Cómo piensan, Y yo te lo digo, piensan Beto, oponerse a Beto, que yo los libros te cuento incluyan todo esto porque yo lo he vivido en carne propia. Sí, yo también, Yo desde pero... pequeño sé lo que es Sendero Luminoso. Te cuento, Beto. Pero, a ver, como congresista o como político, ¿cómo podrías tú impedir que el ministerio haga lo que ya anunció que va a hacer? Incluir las conclusiones en los libros escolares desde el próximo año. Mira, ¿qué puedes hacer tú? Son conclusiones sesgadas, controversiales. Nosotros no podemos permitir de que conclusiones sesgadas, controversiales, ahí va mi pregunta. Vayan a los textos. De los ¿Cómo contrarios, van a lo hacer único que para vamos a hacer impedirlo? ¿Cómo es pueden? confundir más a los jóvenes. No podemos permitir. ¿Cómo van a hacer para no permitir? Mira, obviamente tenemos que trabajar de manera conjunta con ustedes, con los medios de comunicación y dar a conocer a la población lo que realmente son Sendero Luminoso, grupos terroristas. Bueno, hasta ahora las conclusiones de la Comisión de la Verdad son el único intento que se ha hecho por estudiar los efectos. Mira, Beto, yo de te la lo digo violencia. con no total... hay otro informe. Yo te digo esto con total indignación porque yo desde muy joven lo he vivido en carne propia. Yo he visto la crueldad de lo que es Sendero Luminoso. Mi padre, cada vez que habían reuniones con generales y con miembros de las rondas campesinas, mi padre me enseñaba las fotos de cómo los senderistas jugaban fútbol con las cabezas de los campesinos degollados. ¿Tú has visto esas fotos? Mi padre me enseñaba esas fotos. Mi padre ¿Cuántos años tenías?
tenía 11, Qué horror. Es algo 10 terrible años. para enseñarle a un niño, ¿no? Mi padre me llevó al penal de Yanamayo en el año 92. Habíamos ido a Sandia, de ahí habíamos ido a Zángaro. Creo que había habido una emboscada a una comisaría. Y de ahí paramos en Yanamayo, en el penal de máxima seguridad. Ahí estaban todos los terroristas. Y mi padre le dice a la seguridad, espérenos un rato acá, que sacan la puerta, y ingresamos al patio central del penal. Y en eso todos los terroristas empezaron a lanzar sus proclamas, a hacer sus arengas. Mi padre me dice, Kenji, no bajes la mirada. Levanta la mirada y haz tu dedo así de victoria, como símbolo de triunfo. Y de ahí pasamos a los pabellones. Ahí estaba Chauste y estaba Mamorote, estaba la bailarina Marisa Garrido Leca. Yo era un niño de 12 años y obviamente con la indignación al haber visto el ataque cobarde a la comisaría, caramba, me dejé llevar por la indignación y les lancé insultos a los terroristas y a uno de ellos, ojo, quiero resaltar que era un niño, le escupí y los terroristas ni se inmutaban, al contrario, ellos seguían así con el puño alzado lanzando sus arengas. Y la verdad me dio miedo, temor, porque ni se inmutaron, ni se inmutó y continuaba con una mirada hueca, vacía. ¿Tú le agradeces fundamentalismo. a tu papá que te haya mostrado todo esto cuando eras un niño? Me enseñó lo que era Sendero Luminoso y me enseñó lo que realmente pasaba en el campo. Ahora Sendero Luminoso se hace pasar como luchadores sociales, pero sus principales víctimas eran campesinos. Eran niños pobres, eran las personas de menos recursos. Aquellos que se oponían a su pensamiento, Sendero los decapitaba en los famosos juicios populares. Eso es cierto. Y todo eso lo tiene que saber la población.